A ver, 2 Tesalonicenses 2:5. Gloria al Señor. Perdón, qué pena con ustedes, hombre. 1 Tesalonicenses 2. Pero yo miro bien, ¿qué me pasó con esta cita? A ver. Gloria al Señor, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, ¿sí? Vamos a leer allí. Vamos a leer aquí en 2 Tesalonicenses 2. Es 2 Tesalonicenses 1:5. Qué pena con ustedes. Me enredó esta cita aquí, la tenía equivocada. Qué pena. Muy bien. Dice 1:5 de 2 Tesalonicenses. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esa es la cita. Sí. Otra vez. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y el verso 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ojo con esto, que recuerden que el tema es la gran tribulación, pero estamos hablando de la tribulación de la iglesia, y creo que el verso 6 de 2 de Tesalonicenses capítulo 1 nos da una buena entrada para hablar ya de esto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y aquí es donde hablaremos y entraremos ya a entender que hay un tiempo, un momento en la historia del plan divino donde los seres humanos tendrán que pagar con tribulación por haber atribulado a los siervos de Cristo Jesús. Así que vamos entonces a hablar de esto en esta mañana y ubicados en la iglesia de Tesalónica, debemos decir entonces que la tribulación que la iglesia de Tesalónica estaba pasando debe considerarse en ellos como una participación de la tribulación de Cristo Jesús. La iglesia y Cristo son uno. Eso es algo que debemos y siempre hemos tenido claro. No son dos seres distintos, no son dos entidades distintas. La iglesia y Cristo son uno. Ella es su cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Jesús en alguna ocasión le dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que el propósito de la tribulación es que la iglesia sea tenida por digna del reino de Dios. Y aquí hay algo para hablar en torno a que se ha creído que como Cristo ha muerto por la iglesia, entonces la iglesia no tiene que pasar por el sufrimiento, pero los textos que ya hemos leído en el devocional anterior hace 8 días y los que vamos a leer hoy nos dan lugar para pensar de que esa iglesia que ha sido rescatada del pecado del mundo combate contra el mundo, y al combatir contra el mundo
entonces a ella le viene sufrimiento, lo que hemos llamado aquí tribulación. Tripsis es el término griego, ¿no? Tripsis, para tribulación, que se entiende como sufrimiento de la persona. Y aquí habla Pablo en esta carta de cómo la iglesia ha sido azotada y ha sido atribulada por los hombres de Tesalónica, los hombres impíos de Tesalónica. Por lo tanto, ellos deben también recibir tribulación. Y vamos a mirar un poco este tema. Preguntémonos sobre lo que el verso 5 nos dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué es el justo juicio de Dios? ¿Sí? Miremos esta parte, que el justo juicio de Dios no se hace según un parecer o según una individualidad, un pensamiento subjetivo de una persona, sino que el justo juicio de Dios se debe hacer con base en hechos. Dios hará el juicio con base en hechos, ese justo juicio. Juan 7:24 y luego Romanos 2:16. Primero Juan 7:24, Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otra vez se menciona aquí el tema del justo juicio, aquí de los hombres, pero eso debe estar basado en una realidad, y la realidad son los hechos. Cualquier tribunal que vaya a juzgar a una persona pide las evidencias. No puede ser un juicio basado en la interpretación de algo o de alguien que diga, es que a mí me pareció, es que yo creo. No, debe ser con base en hechos. Por eso los tribunales piden las evidencias. Si esto lo hace el tribunal terrenal, mucho más lo hará el tribunal de Dios. El tribunal que tiene que ver aquí con el juicio divino, y que estoy usando la palabra tribunal porque es el término que se usa aquí en la tierra para hacer los juicios. Y por favor no lo vayan a confundir en esto que voy a hablar con el tribunal de Cristo, que es algo dirigido directamente a la iglesia. Bueno, ya tendremos un momento para hablar de esa parte. Dios juzgará, dice Romanos 2:16, Dios juzgará los secretos de los hombres en conformidad con mi evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que los secretos de los hombres serán juzgados conforme al evangelio que se ha predicado. Así lo cree y lo predica Pablo. Por eso el juicio al mundo, según Jesús, no es un juicio que venga del Padre, sino del Hijo. Entendamos nosotros que al referirnos al Padre o al Hijo, no nos referimos a dos personas, sino más bien a dos investiduras del mismo Dios. Una como Padre, creador de toda, pero una como Hijo, que es el redentor de todo. Si Cristo ha venido a redimir a la humanidad, entonces quienes lo reciban son sus pecados son llevados a juicio por Jesús, por Dios manifestado en carne. Pero quienes no lo reciban han de recibir por él mismo un juicio diferente. Vamos a hablar un poco de esto para que lo entendamos mejor. Juan 5:22, hermano Jairo, si me ayuda allí con las citas. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, noten esta referencia, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Cómo podemos entender este texto en el marco de esta doctrina del justo juicio de Dios? Bueno, que el encargado de juzgar al mundo es Cristo. Y si miramos esto de que Cristo juzga al mundo, podemos decir que ya lo juzgó
Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a mirar Juan 12:31. Y vamos a ver, incluso la Biblia dice, el que no cree ya es condenado. Ni siquiera es que va a ser, sino que ya lo es. ¿Por qué? Porque ha rechazado la única gracia que tiene para él. Bueno, esto es una manera también de decirlo, pero siempre mientras una persona tenga vida, tendrá la oportunidad de arrepentirse. Solo que quien lo niega, si a alguien se le predica el evangelio y lo rechaza, dice no quiero esto, queda inmediatamente juzgado por esa palabra frente a que se le ha ofrecido la salvación y no la ha querido recibir. Entonces, ¿en qué estado queda la persona? Queda en estado de condenación. Ahora, si al otro día la persona cambia de parecer y dice, no, yo mejor quiero recibir la salvación, la puede recibir, porque siempre habrá esperanza para el que esté vivo. Por eso el que ha rechazado la salvación está en peligro, es más, está en condenación, y si muere, sella esa condenación. Solo al arrepentirse puede tener vida eterna. Muy bien, así que este texto nos dice, porque dice, ahora es el juicio de este mundo. Escuche cómo lo dice Jesús, y está hablando ya del momento de entrar a la cruz, de ser crucificado. A eso es que se está refiriendo el versículo 31 del capítulo 12 de Juan, que tenemos allí en pantalla. Ahora es el juicio de este mundo. Y escuchen esto, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el momento en que Cristo muere en la cruz, el príncipe de este mundo, es una clara referencia al diablo, a Satanás, entonces es echado fuera, es juzgado, es lo que se está diciendo aquí. Recuerden que el echar fuera en la Biblia tiene que ver, echarle a las tinieblas de afuera, echarle fuera es echarle por fuera de la comunidad, es dejarlo sin comunidad, es dejarlo sin personas con quien conectarse. De alguna manera, estar por fuera es ya no participar del reino, es haber quedado totalmente sin oportunidad. No sé si recuerdan, sobre todo los que han sido católicos, que la iglesia tenía la santa excomunión, que era excomulgar a alguien, teniendo en cuenta como esta idea que hay aquí, de que a quien se saca, se le quita la comunión, ha quedado prácticamente condenado. Así que el echar fuera ha de entenderse de esta manera. Es bueno que usted preste mucha atención para que pueda entender un tema como estos. El príncipe de este mundo será echado fuera. Así que el juicio, el justo juicio de Dios no va a ser, ya ha comenzado, es lo que quiero mostrar por la escritura. Ya ha comenzado y obviamente todavía no ha terminado. Todavía falta terminar el juicio de Dios, pero ya empezó. ¿Por qué? Porque este justo juicio de Dios tiene el propósito de saldar cuentas y hacer entrar al enjuiciado a otra dimensión, ya sea de condenación o ya sea de libertad. El primero que ha sido enjuiciado ha sido Satanás en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. Es decir, que en la cruz el diablo ya ha recibido el juicio. ¿Qué es lo que se espera? El lanzamiento total de esto, pero ya ha sido condenado. Por eso no hay arrepentimiento, no hay manera de que él lo pueda hacer, no hay perdón para él, porque ya se ha sellado. Y si se ha sellado con el diablo, quiere decir que toda persona que muera en sus pecados, rechazando la gracia de Cristo Jesús, también
ha sellado su condenación y no habrá perdón. ¿Por qué es que no hay perdón para los demonios y para el diablo? Porque ya su juicio se ha dado y ya se ha cerrado. No hay manera de devolver tal cosa. Eso va a ocurrir de igual manera con todo ser humano que muera en sus pecados y no le permita la gracia de Cristo redimirlo y rescatarlo. Miremoslo de esta manera. En la cruz Dios le ha hecho juicio y ha condenado al diablo para siempre, pero ha abierto una esperanza para el ser humano. Por eso se predica el evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Mira usted la urgente necesidad que tiene el mundo de que la iglesia le predique la gracia salvadora. ¿Nota usted por qué usted, siendo guiado por el Espíritu de Dios, ha de hablarle a las personas que todavía no le han conocido? ¿Entiende usted la oportunidad que es entrar en una semana evangelística, en una campaña de ir a llevar, cuando alguien invierte plata en unos tratados, cuando alguien compra un equipo para levantar la voz? ¿Entiende lo importante y lo sagrado que es esto? ¿Entiende lo importante de llevar la misión a otros países donde todavía no se ha llevado, o a otras regiones del país donde todavía no ha llegado el evangelio? ¿Entiende la importancia? La cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz ha condenado al enemigo, pero también ha abierto la esperanza de gloria para todo el que quiera ser salvo. Pero ¿qué ocurre con los que no reciben esta salvación? Sellan su condenación. Eso es lo que hacen. Cada día una persona que persevera en el pecado está confirmando que sella su condenación. A Dios gracias, que hasta el último día de su vida Dios dará la oportunidad de que las personas puedan ser salvas. Pero esto es algo muy especial que debemos entender. Ahora bien, el juicio de Cristo, para que lo puntualicemos y lo dejemos allí claro, el juicio de Cristo consiste en que Él ha muerto por nuestros pecados. Por tanto, quien en Él cree pasa a la dimensión de la vida eterna. Lo ha dicho en Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este texto es muy revelador para ir entendiendo lo que será la gran tribulación y el justo juicio de Dios para el mundo. Pero primero debemos entender la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Y ojalá que a través de esta palabra hoy se remueva, se renueve y nazca, si es posible, en muchos de los creyentes que escuchan el deseo, la necesidad, la urgencia de hablar de este evangelio a toda criatura. Como lo dice, y será predicado este evangelio para testimonio, porque Dios no hará juicio sin testimonio. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Por eso es que el Padre no juzga, porque Dios como Padre lo que ha hecho es crear el mundo. Y si algo quiere Dios con el mundo es salvarlo. Pero ese Dios ha venido a salvarlo como hijo, como hombre, manifestación humana, y en la calidad de hombre ha muerto por el pecador para salvarlo. Pero si éste no quiere ser salvo, ¿qué le queda?
suena la palabra condenación. Juan 5, 26 y 29, gloria al Señor, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, en el Padre no hay condenación. En el Hijo sí la hay porque muere. ¿Notan? En el Padre solo hay vida en sí mismo, no hay tinieblas, no hay... Estamos hablando de los dos modos en los que Dios se ha mostrado. Dios como Padre se ha mostrado como el dador y creador de todo. En Él solo hay vida. Y en esa, y en esa mirada, en esa perspectiva, debemos entender que Dios ha creado todo para la vida y para la gloria y no para la muerte. Pero como Dios se ha manifestado en carne, este mismo Dios Padre se ha manifestado en carne y en calidad de hombre ha muerto. Entonces ha gustado la muerte por todos, tanto para los que son salvos como para los que no lo son. Porque en esa misma muerte de Cristo, el hombre puede ser salvado o puede ser condenado. De ahí la gran comisión que diga: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, que ser bautizado es identificarme con la muerte, hacer mía la muerte de Cristo para salvación. Asimismo, también dice el texto: y el que no creyere y obviamente no sea bautizado, será condenado. El mensaje del evangelio es claro. Yo siempre creo que nosotros no debemos irle a decir a la gente arrepiéntase para que no sea condenado, aunque eso es verdad. Más bien debemos ofrecerles el cielo, invitarlos al amor de Cristo, no en un temor a que lo hagan. Sin embargo, es verdad que quien no se arrepienta, quien no reciba la gracia de Cristo, será condenado. Esa es la gran realidad, porque esto es lo que dice el texto. Leámoslo completo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que en Cristo esa vida del Padre ha venido toda completica. Él viene allí con esa vida. Pero dice también, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Notan? Y dice: no os maravilléis de esto. Estoy leyendo todavía en Juan 5, 26 y los subsiguientes. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y escuche, y los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo bueno, ¿qué es? Los que han recibido a Cristo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Esto de bueno no es que hice una buena obrita, que regalé una panela. Qué bueno que lo sigamos haciendo, es una buena obra y de hecho tiene recompensa. Pero si no estoy en Cristo, esas buenas obras no sirven para nada. No sé si hay amigos hoy aquí en este devocional que deban escribir aquí, decir: definitivamente necesito recibir hoy a Cristo en mi corazón para recibir la vida eterna. Y dice: muchos de los que están en los sepulcros, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así es que el texto dice: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resurrección de muerte, no resurrección de vida, sino resurrección de muerte. Cuando uno va a Apocalipsis, encuentra que el juicio del gran trono blanco, capítulo 20 de Apocalipsis, muestra cómo hay unos muertos delante de Dios. No dice que son muertos vivos, no, muertos. Y como muertos se les juzgará. Están de pie, pero son muertos. Y por eso habla de esta resurrección. No es una resurrección de viva, sino una resurrección de muertos. Son muertos delante de Dios. Ya hablaremos de eso en su momento.
Sigamos aquí concretando y tal vez repitiendo una y otra vez de una y de otra manera casi lo mismo para que se pueda concretar y entender en nuestros corazones y de esa forma hoy nos alertemos. ¿Quién? La iglesia que sufre. Porque la iglesia en su sufrimiento puede irse de Cristo, irse tras la vanagloria de esta vida, que no quiera aguantar una humillación, que no quiera que tener que saber con alguien que lo defraude y entonces quiera apartarse, pues habrá dejado lo más importante que le ha sucedido en esta vida, que es tener a Cristo Jesús. No hay humillación, no hay robo como se hablaba ahora en la palabra que daba el hermano Jairo, no hay ultraje que nos puedan hacer, no hay falta que puedan cometer para nosotros que justifique irnos del lado de Cristo. Debemos quedarnos aquí, debemos cargar la cruz de Cristo, debemos vivir para la gloria de Cristo en tanto estemos en esta vida. Hay un juicio que se está haciendo incluso mientras predicamos la palabra de Dios y los que la predicamos no hemos de irnos. Pablo dijo, yo mismo golpeo mi pecho y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado, lo dice Pablo. Es posible perder la salvación, aunque algunos dicen que no y predican que no, que el que es salvo es salvo. Hay gente que puede descuidar la salvación y perderla, descuidarla, negarse a sufrir para Cristo y por lo tanto terminar perdiendo el tesoro más grande que ha tenido, que es recibir la salvación en Cristo Jesús. Entonces permítanme seguir aquí en mis notas diciéndoles esto. En la angustia y muerte de Cristo, y voy a decirlo de otra manera, en la tribulación que Cristo sufrió en su muerte, Satanás es el primero que ha perdido su imperio de muerte. El Señor ha triunfado sobre él y lo ha exhibido públicamente. Eso es lo que ha hecho. Leamos Juan 16, 8 al 11. No sé si está aquí todo el texto, pero yo tengo unas notas sobre esta cita que está allí. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Lo primero que hace la predicación del evangelio, porque quien predica el evangelio lo hace lleno y autorizado por el Espíritu Santo, dice que cuando Él venga, que es la recepción del Espíritu Santo por parte de la iglesia para ir a ser testigos de el poder de Dios. De hecho, cuando el Señor le dice a sus discípulos, y me seréis testigos, sabe que el término para testigos es casi el mismo término que para tribulación, para angustia, es ser atribulado, ser testigo es ser mártir, está conectado con esos temas de juicio, es ser mártir, martureo, y el martureo es el mártir, el que sufre, y ese es el testigo. Por eso la iglesia testiga en el mundo pecador, ha de sufrir. No porque tenga que sufrir, sino porque el ambiente en el que está y en el que predica le hace sufrir, como ya lo estamos viendo en la carta a Tesalonicenses y como lo vimos en Pablo, en Pedro, en Jesús, en Juan, quienes siendo testigos de esta gracia sufrieron por aquellos que no les creyeron y dijeron, no, el mundo no es así, el mundo es otra cosa, el mundo es para el placer, el mundo es para el deleite. Y a la iglesia se le dice que mientras esté aquí podrá tener algún descanso en Cristo, pero mientras se predique el evangelio habrá un sufrimiento, habrá una tribulación, le vendrá dolor y angustia a la iglesia de Cristo Jesús. Y eso no es ni siquiera algo que tengamos que ponernos a investigar. Si hiciéramos la pregunta aquí a los hermanos, ¿cuántos de ustedes están sufriendo por amor a Cristo?
Miraríamos tantas respuestas en medio de estas 2.600 personas que están aquí con dispositivos, y que si en cada dispositivo hay 2 personas, son casi más de 5.000 personas. Esas. Muchos tendrían que decir, sí, yo estoy sufriendo por Cristo. Humillaciones, dolor, me he tenido que quedar callado. He sido prudente, me he comportado a la altura, quisiera hablar de otra manera, tengo impotencia por cosas que me están sucediendo, pero por amor a Cristo, guardo silencio. Por amor a Cristo, avanzo con prudencia y con temor delante de Él, porque el mundo genera violencia, la iglesia es violentada, y es posible que nosotros querramos muchas veces responder con violencia, pero Cristo dice, no lo vayan a hacer, porque esto me corresponde a mí. Si el Padre ni siquiera juzga a nadie, ¿cómo lo va a hacer usted, amada iglesia? Permite que yo como cabeza sea el que en su momento haga esto. Ya decíamos en un devocional anterior que aún los que os atribulan en este momento, el Señor todavía no recae con ellos sobre todo, porque les está siendo pacientes. Recuerdan que Pedro también en la segunda carta, el capítulo 3, habla de esto, que habían unas personas que preguntaban, ¿dónde está su venida? Porque de los días que los padres durmieron, todo permanece así hasta hoy. Y es ahí donde el Espíritu Santo, por medio de Pablo, responde y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y aquí viene la palabra bonita de la gracia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos han querido creer. Como pregunta el profeta en el capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado la mano del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, hablando de Cristo, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. El evangelio es charro para muchos, es extraño, es raro, es una burla. Pablo habló de ello, es una locura, es una vergüenza para muchos, pero para otros el evangelio es gloria, el evangelio es vida. Para los que hoy estamos aquí en esta palabra, el evangelio es verdad, y creemos en que vale la pena pararnos firmes y vivir de acuerdo al evangelio. No vivas el evangelio de acuerdo a tu concepto, porque es posible que te equivoques y termines del otro lado. Vive el evangelio como Cristo le dice que viva. Hoy, en el nombre de Jesús, envío esta palabra a cualquier hermano que en su casa no da el testimonio adecuado que debe dar, que es déspota, que es violento, que le habla a su familia de manera descomedida, sea mujer, sea hombre, sea hijo, sea padre, sea esposo o esposa. Hoy, en el nombre de Jesús, le invito para que se ajuste a la paz del evangelio, para que viva en paz, para que caiga de rodillas hoy, si es posible, arrepintiéndose y diciendo, he hablado descomedidamente, he hurtado, he robado, he mentido, he criticado a los demás, y así no me invita Jesús a vivir en el evangelio. No hemos venido a la iglesia para hacer de la iglesia un mundo. No, hemos venido a la iglesia para ser los santificados de Cristo, para sufrir por causa de vivir de acuerdo a la justicia de Dios y esperar de los cielos al Señor. Y después que el Señor nos arrebate, empieza el juicio. Juicio ya está, pero continúa de una manera poderosa hacia el mundo y de manera muy literal para el mundo. Bueno, pero son adelantos de lo que tenemos que ir diciendo aquí. Leo todo el texto.
y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. A muchos nos ha convencido ya. De justicia, pero también de juicio. Esas dos palabras de justicia y de juicio, note cómo se corresponden también. De justicia, porque todo el que cree en Cristo recibe la justicia de Él. Y hay una doctrina que en algún momento la tocaré aquí, si el Señor me lo permite, la doctrina de la justificación. Cómo somos justificados en Cristo y se nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. Así como se nos ha imputado el pecado de Adán a todos nosotros por un pecado, todo el mundo fue llevado a la condenación. También por la justicia de Cristo, cualquier persona puede llegar a ser salvo, pero no es en mi justicia, sino en la justicia de Cristo. Por eso no hay salvación en otro lugar, ni en otra religión, ni en otro credo, porque no son credos, no son ceremonias lo que salvan. Una persona no se salva por ayunar o por orar o por cantar. Una persona se salva porque ha recibido al que juzgó a Satanás, juzgó el pecado, juzgó el mundo, y ese solo ha sido en la historia Cristo Jesús. Ningún otro personaje, por bueno que haya sido, por buenas cosas que haya hecho, es modelo y poder contra el pecado y la condenación que Dios ha traído por el pecado. Solo en Cristo Jesús el ser humano tiene vida eterna. Así de sencillo. Y tengo que terminar porque estamos hoy en un estudio de SFON con el consistorio y ya debo irme. Pero hermanos, les dejo esta palabra y quedo aquí casadito para la próxima. Para la próxima estaremos hablando de esto y seguiremos mirándolo. Como decía el hermano Jairo, ahora no hay afán, aquí nos vamos a estar viendo y el Señor nos ayudará a terminar este tema. Pero entonces dice de justicia y de juicio. Justicia para los que en Cristo reciben la gracia, pero juicio. Y el Espíritu Santo anuncia juicio, pero también anuncia justicia. ¿Quién quiere justicia? El que quiera justicia dice, Señor, yo quiero tu justicia. Él dice, ok, eres perdonado y se te adjudica toda la justicia de Cristo para que seas salvo. Vive conforme a Cristo. Cristo es el modelo para ti. Imítalo en todo a Él. Vive para Él. Pero el que dice, no, yo no recibo a Cristo, juicio. Por eso hoy se predica justicia y juicio. Y sigue diciendo, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y estos son los que vivimos por la fe. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Note como lo dice el apóstol, ha sido ya juzgado. Así que el justo juicio de Dios ha empezado en hacer juicio a la serpiente antigua, a esa serpiente engañadora a la que se le dijo, la simiente de esta mujer te herirá en la cabeza. Y eso fue lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Apocalipsis 12:10 tiene un texto maravilloso para conectarlo con esto. Aquí dejo esta enseñanza. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Hermanos, Cristo salva hoy porque venció a Satanás. Eso lo ha dicho él también en el capítulo 12 de Mateo. Lea el capítulo 12 y encuentre por allí que para poder saquear al hombre fuerte, primero hay que atarlo. Y luego que se ata, ahora sí se le quita el reino. Y eso es lo que ha hecho Cristo. Por eso la cabeza principal, la serpiente del mal, de la muerte, del pecado, ha sido noqueado totalmente en la cabeza. Y alguien diría, pero ¿por qué todavía opera? Es que esas serpientes se les pega en la cabeza y la cola se sigue moviendo por un tiempo, pero ya está cancelada. Gloria al Señor Jesús.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Y por qué ha venido todo eso? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El que está en Cristo ya no hay quien lo acuse. Dé gloria a Dios por eso. Diga amén en estos chats. El que está en Cristo ya no hay quien lo acuse. Hermano, no se deje acusar por el enemigo. No le vaya a creer al enemigo que le diga: usted no es nada, usted no es salvo, usted esto, usted aquello. Usted ha puesto su fe en Cristo y Cristo ha sido real en la historia. Por lo tanto, viva en el temor de Dios. Más bien escucha al Espíritu de Dios que le redarguye y le invita a vivir una vida cada día santa, para la gloria de su nombre. Los invito en el nombre de Jesús a vivir de acuerdo a esta palabra y de acuerdo al evangelio, porque el Señor juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio que predicamos. Paz de Cristo para todos.